¿Alguna vez te has preguntado qué le sucede realmente al alma en los primeros días después de la muerte? No me refiero a amplias teorías religiosas o a promesas vagas sobre el más allá, sino a una descripción específica, detallada, casi cronológica, de lo que la conciencia experimenta tan pronto como el cuerpo deja de funcionar. La médium Sylvia Browne afirmaba saber exactamente lo que ocurría en las primeras horas, en los primeros días, hasta completar una semana entera después de la partida. Y lo que reveló no solo reconforta, sino que también desafía muchas de las ideas que arrastramos. Prepárate, porque los primeros 7 días son descritos como una transición más estructurada y sorprendente de lo que la mayoría podría imaginar. Según Browne, justo después de la muerte física, el alma no se siente perdida o confusa como en muchos relatos culturales. El instante en que el corazón se detiene y el cerebro se calla no es el mismo instante en que la conciencia deja de existir. Por el contrario, la conciencia se vuelve más nítida. Ella describió que el alma primero percibe una ligereza súbita, como si un peso hubiera sido retirado. Ya no hay dolor, ya no hay limitaciones físicas. Es en ese momento inicial que muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte relatan ver su propio cuerpo acostado, rodeado de médicos, familiares o incluso en silencio. Y ese es solo el comienzo, porque según Sylvia, esta fase inicial dura algunas horas y sirve para que el alma comprenda que la desconexión es real. Pero, ¿qué sucede después de esta primera constatación? Sylvia afirmaba que en las primeras 24 horas el alma aún permanece cerca del cuerpo físico, observando. Es como si hubiera una curiosidad natural, casi una necesidad de entender la propia partida. Algunas almas, según ella, incluso intentan comunicarse con los vivos en este período, haciendo señales sutiles, un objeto que se cae, una lámpara que parpadea, un olor repentino que trae recuerdos. Sin embargo, estas señales no siempre son percibidas. Para el alma, aún hay una sensación de proximidad con el mundo terrenal, una sensación de que nada ha cambiado drásticamente, pero poco a poco la realidad comienza a imponerse. Y es aquí donde surge la primera gran revelación de Sylvia. Nadie está solo en este proceso. En los primeros días, especialmente en el segundo y tercer día, el alma es recibida por guías espirituales, seres que ya la acompañaban durante la vida. Ella describió que estos guías se vuelven visibles y comprensibles solo después de la transición, como si finalmente pudiéramos ver a quienes siempre estuvieron a nuestro lado. Y no son solo guías anónimos. Muchas veces familiares y amigos que ya han fallecido aparecen en ese momento, acercándose para consolar, para mostrar que el paso no es un vacío. Esta presencia amorosa es tan fuerte que, según ella, elimina casi totalmente cualquier miedo. Pero hay algo intrigante. Sylvia decía que en los primeros 3 días, el alma todavía puede circular entre el mundo terrenal y el espiritual. Es como si hubiera un puente abierto. En este periodo, ella creía que muchos espíritus visitan sus casas, acompañan velatorios y entierros, e incluso observan cómo reaccionan los seres queridos a su muerte. Esta fase puede estar cargada de emoción porque el alma ve lágrimas, escucha palabras, percibe gestos de despedida. Al mismo tiempo, hay una comprensión nueva. Los vínculos no se rompen, solo se transforman. Y para algunos espíritus, este es el momento en que comienzan a entender que su partida puede enseñar, unir y hasta fortalecer a quienes quedan. Ahora, quizás te estés preguntando, ¿y si la muerte es repentina? ¿Y si alguien no está preparado, como sucede en accidentes o tragedias? Sylvia afirmaba que incluso en esos casos, el alma no entra en pánico. El choque inicial existe, pero los guías aparecen casi inmediatamente, ofreciendo claridad. No hay juicio inmediato, no hay castigo, solo una adaptación gradual. Este detalle es importante, porque muestra que el proceso no es caótico, sino cuidadosamente acompañado. Sin embargo, esta todavía no es la parte más sorprendente de lo que ella describió. Entre el tercer y cuarto día, el alma pasa a experimentar algo llamado por Sylvia liberación gradual.
Es en este punto que comienza a alejarse del ambiente físico y a moverse hacia lo que Brown llamaba el otro lado, una dimensión de energía, paz y aprendizaje. Pero antes de cruzar totalmente, el alma revisita momentos significativos de la vida. No se trata aún de la revisión completa que tantas tradiciones mencionan, sino de destellos, de recuerdos rápidos que vienen como olas. Este proceso inicial sirve para ajustar la conciencia, para preparar al alma para la revisión más profunda que vendrá después. Es como si, en los primeros 7 días, estuviera acostumbrándose a la nueva perspectiva, reorganizando su propia historia. Es en este punto donde surge un detalle fascinante. Brown decía que durante los primeros 5 días, el alma aún logra sentir la energía de los vivos de forma intensa. Percibe el luto, percibe la añoranza, percibe incluso pensamientos dirigidos a ella. Es como si los lazos aún estuvieran muy activos, casi palpables. Es por eso que, según Silvia, las oraciones y los pensamientos positivos en los primeros días son tan poderosos, porque el alma está especialmente receptiva a ellos. Y esto abre una cuestión importante. ¿Será que al pensar en alguien que partió recientemente, estamos realmente influyendo en su transición? Esta idea se conecta con algo que muchos relatan en experiencias personales. Hay personas que dicen sentir la presencia del ser querido justamente en los primeros días después del fallecimiento. Una sensación de calor, una voz suave, un sueño extremadamente vívido. Para Silvia, esto no era coincidencia. Era simplemente la confirmación de que el alma todavía estaba cerca, intentando despedirse, o simplemente transmitir paz. Pero de acuerdo con ella, esta presencia va cambiando a medida que los días pasan, porque el alma tiene un viaje que cumplir. En el 6º y 7º día, según Brown, ocurre el momento decisivo. El alma deja de estar tan ligada al ambiente físico y hace la travesía completa hacia el otro lado. Esto es descrito como un proceso natural, inevitable, como una puerta que se cierra detrás de nosotros. No es un corte brusco, sino una transición suave, marcada por la presencia de los guías y familiares que ya están del otro lado. En ese instante, el apego al cuerpo, a las circunstancias de la muerte, al velorio, todo eso pierde importancia. El alma pasa a experimentar una claridad diferente, un alivio total. Es en este punto que para Silvia comienza la verdadera vida después de la muerte, con todas las posibilidades de aprendizaje y reencuentro. Pero aquí surge la pregunta más inquietante. ¿Qué encuentra exactamente el alma después de atravesar esa puerta? ¿Cómo es ese otro lado que Silvia describía con tanta convicción? Esta es una cuestión que, por ahora, debemos dejar en abierto, porque entender los primeros 7 días es solo la preparación para sumergirse en el misterio aún mayor, lo que sucede después. Ahora que entendemos cómo Sylvia Browne describía estos primeros 7 días, surge la necesidad de profundizar en un punto esencial. ¿Por qué exactamente existe este intervalo de una semana? ¿Por qué no es inmediato, como algunas tradiciones afirman, o más demorado, como otras sugieren? Silvia creía que este periodo inicial tenía una función de ajuste, casi como cuando un niño nace y necesita días para adaptarse al ambiente físico. La muerte, según ella, no es el fin, sino el inicio de una nueva fase de existencia. Y así como en la vida terrena, la adaptación ocurre en etapas. Ella explicaba que los primeros 7 días funcionan como una especie de cuarentena espiritual, no en el sentido de castigo, sino de transición energética. Durante ese tiempo, el alma se va desprendiendo de las ataduras físicas, emocionales y mentales que aún la conectan al mundo material. Es en este proceso que el espíritu aprende a soltar aquello que no puede llevar al otro lado. Resentimientos, culpas, deseos no realizados. Browne era enfática al afirmar que, aunque esos sentimientos existan, no consiguen atravesar el portal. Lo que permanece es la esencia de la persona, sus experiencias, su capacidad de aprender y evolucionar. Este detalle es crucial porque explica por qué tantas culturas alrededor del mundo establecen rituales de luto de aproximadamente una semana.
El Shiva en el judaísmo, los 7 días de oración en algunas tradiciones cristianas e incluso prácticas en culturas indígenas parecen reflejar esta misma intuición. El alma está en tránsito durante ese periodo. Silvia veía en esto una confirmación de que el conocimiento espiritual se manifiesta de formas diferentes, pero con un núcleo similar. Y ella decía que la propia alma siente este conteo. Hay una percepción de tiempo, aunque no sea exactamente como la que tenemos aquí. El alma percibe el proceso de desconexión como algo gradual, como un ciclo que se completa en el 7º día. Pero, ¿qué sucede durante esos días en términos emocionales para el alma? Silvia describió que los primeros momentos traen una mezcla de curiosidad y serenidad. El alma no siente dolor, no siente hambre, no siente frío. Siente solo una leve extrañeza, como si estuviera en un ambiente conocido, pero bajo una perspectiva completamente nueva. En los 2 primeros días hay un apego natural al cuerpo y a los seres queridos. Es por eso que tantos espíritus son relatados en casas, hospitales o lugares de accidente en ese intervalo. No están perdidos, solo están observando, asimilando. En el 3er y 4º día, las emociones cambian. Es cuando los guías espirituales se vuelven más activos, ayudando al alma a entender que necesita prepararse para seguir adelante. Silvia decía que muchos espíritus en esta fase tienen una sensación de llamado. Perciben voces, luces, invitaciones. No es algo impositivo, sino una especie de atracción natural, como si el otro lado se estuviera revelando poco a poco. El alma comienza a sentir añoranza, no solo de los vivos, sino también de un hogar mayor, un lugar de pertenencia que va más allá de la tierra. En el 5º día, este llamado se intensifica. Brown explicaba que en este punto el espíritu ya está más desapegado de las circunstancias de la muerte. Si la partida fue dolorosa o traumática, ese peso comienza a disiparse. El alma no revive el accidente o la enfermedad de forma constante. Por el contrario, hay una claridad nueva. La conciencia comienza a comprender que la vida terrenal fue solo una etapa. Muchos describen esto como un despertar, una liberación de la ilusión de que todo termina con la muerte. Pero aún así, Silvia advertía que todavía hay emoción en esta etapa. El espíritu todavía mira hacia atrás, todavía percibe el llanto, todavía siente el vínculo con aquellos que quedaron. Y entonces llegamos al 6º y al 7º día, que ella consideraba los más sagrados de este proceso. Es cuando ocurre la desconexión final. Brown afirmaba que en ese momento el alma pasa por un tipo de túnel o pasaje, pero no como una carretera física. Es más un movimiento de conciencia, una transición de estado. Del otro lado de este pasaje hay luz, hay paz, hay encuentros. Pero lo más importante, hay la sensación de reconocimiento. El alma entiende que está volviendo a casa. Esta idea de volver a casa era central en las revelaciones de Silvia. Ella decía que así como sentimos un inmenso consuelo al regresar a nuestra propia cama, después de un largo viaje, el alma siente algo aún mayor al cruzar hacia el otro lado. Es un reencuentro no solo con personas queridas, sino con la propia esencia de quienes somos. Por eso, el 7º día es visto como un hito, el cierre de un ciclo y la apertura de otro. Pero existe algo aún más intrigante. Silvia decía que durante este proceso, el alma tiene libertad de elección. No es un empuje obligatorio, no es una regla rígida. Si un alma insiste en permanecer cerca del plano terrenal, puede resistir por un tiempo mayor. Es esto lo que explicaría, según ella, los llamados espíritus atrapados, o presencias que permanecen en lugares específicos. Sin embargo, también afirmaba que esto no era común, porque el llamado del otro lado es tan fuerte y reconfortante que la gran mayoría sigue naturalmente. Esta posibilidad, sin embargo, plantea una pregunta inquietante. ¿Será que algunas almas realmente optan por no seguir? Aquí encontramos una de las grandes tensiones de la obra de Sylvia Browne. Por un lado, transmitía la certeza de que nadie estaba solo y que todos eran recibidos con amor.
Por otro, admitía que el libre albedrío existía incluso después de la muerte. Esta paradoja generaba discusiones intensas. Si hay tanto amor del otro lado, ¿por qué alguien elegiría quedarse atrapado en lugares o personas? La respuesta que ella daba era simple: apego. El apego puede ser tan fuerte que incluso sin cuerpo, la conciencia insiste en no soltar, pero eventualmente, incluso esos espíritus encuentran ayuda. Guías y familiares continúan intentando atraerlos hasta que finalmente acepten la travesía. Y mientras esto sucede para el alma, ¿qué sucede para los vivos? Silvia decía que hay una conexión real y medible. Cuando pensamos intensamente en alguien en los primeros días después de la muerte, enviamos una energía que es percibida. Es como si estuviéramos conversando en silencio. Muchas veces, los sueños que tenemos en este periodo son justamente intentos del alma de responder, de señalar que está bien. Esto explicaría por qué tantas personas afirman haber tenido sueños vívidos de despedida justo en la primera semana de luto. Brown afirmaba que esos sueños no eran ilusiones, sino encuentros reales en el umbral entre los dos mundos. Y aquí surge una cuestión que puede cambiar la forma en que encaramos el luto. Si el alma está tan presente en los primeros 7 días, ¿será que nuestras actitudes en este período tienen un impacto directo en su jornada? Silvia creía que sí. Ella decía que sentimientos de odio, desesperación o rencor dirigidos al fallecido podían dificultar su transición porque generaban un peso energético. En contrapartida, oraciones, pensamientos de amor e incluso gestos simples de gratitud funcionaban como un impulso, como un puente que facilitaba la travesía. Este detalle nos lleva a reflexionar sobre algo profundo. Quizás el luto no sea solo sobre nosotros, sobre nuestro sufrimiento, sino también sobre lo que ofrecemos a aquel que partió. Cuando lloramos es natural y necesario, pero cuando conseguimos transformar el dolor en recuerdo amoroso, estamos ayudando al alma en su camino. Silvia creía que ese era el verdadero propósito de los rituales de despedida, no solo consolar a los vivos, sino dar soporte espiritual al fallecido. Y si lo piensas bien, esto tiene sentido. En prácticamente todas las culturas, el ritual de la muerte no se limita a un acto social. Siempre está cargado de símbolos, oraciones, cánticos, velas, inciensos, palabras dichas en voz alta. Todo esto puede ser entendido como herramientas para enviar energía al alma que está en transición. Incluso quien no cree en este aspecto espiritual siente que el ritual es necesario. Es como si intuitivamente supiéramos que los primeros días son especiales, diferentes, marcados por una sensibilidad que no se repite después. Pero aún falta explorar algo que Silvia describía con intensidad. ¿Cómo exactamente el alma ve y siente este otro lado justo después de la travesía? ¿Qué escenario la recibe? ¿Qué sensaciones predominan? ¿Y por qué ella decía que este lugar era más real que cualquier experiencia terrenal? Esa es la próxima revelación, y quizás la más impactante de todas. Hasta ahora hemos seguido el viaje del alma en los primeros 7 días, pero la pregunta que no se calla es, ¿qué decía exactamente Silvia Brown que sucedía después de ese hito? ¿Cómo es ese otro lado que tantas personas llaman cielo, paraíso, o simplemente la vida después de la vida? Ella describía este lugar de una forma sorprendentemente detallada, casi como si estuviera relatando un viaje que hizo innumerables veces. Y es en este punto donde su visión se distancia de meras metáforas y se aproxima a una narrativa concreta, capaz de ofrecer un atisbo de algo que, según ella, todos nosotros inevitablemente conoceremos. Silvia decía que, en el instante en que el alma cruza completamente en el 6º o 7º día, la primera sensación no es visual, sino emocional. Un alivio absoluto, como si cualquier peso, preocupación o dolor se hubiera disuelto. Ya no hay limitaciones físicas, no hay cansancio, no hay la sensación de tiempo en los moldes terrenales. Y es en ese estado de claridad y ligereza que el alma percibe la presencia de quien viene a recibirla. Ella hablaba de guías espirituales, pero también de familiares, amigos e incluso mascotas que ya habían partido.
Para el alma, este reencuentro no parece extraño ni forzado. Es natural, como si todos estuvieran simplemente esperando su regreso. Después de esta primera acogida, Brown describía que el alma pasa por una especie de orientación inicial. Ella comparaba este momento con la llegada de un estudiante a una nueva escuela. Hay recepción, hay explicaciones, hay la sensación de que estamos entrando en una fase mayor de aprendizaje. Pero esta orientación no es rígida ni autoritaria. Según Sylvia, es profundamente respetuosa y amorosa. El alma es conducida a un espacio que ella llamaba el hogar, un ambiente de belleza serena, que cada persona percibe de manera única, pero que todos reconocen como acogedor y real. Y aquí está uno de los puntos más fascinantes de sus revelaciones. El otro lado, de acuerdo con Brown, no es un espacio etéreo de nubes sin forma. Es un mundo organizado, estructurado, vibrante. Ella lo describía con montañas, ríos, flores, ciudades, lugares de estudio, lugares de reencuentro. Pero todo esto en una versión más intensa, más viva, más luminosa que cualquier cosa que conocemos en la Tierra. No hay decadencia, no hay destrucción. Todo se renueva constantemente, y según ella, esta percepción no es simbólica, es literal para quien llega. Sin embargo, hay una parte aún más intrigante. Sylvia afirmaba que el alma, al llegar, todavía carga sus memorias terrenales. No olvidas quién eres, a quién amaste, lo que viviste. Al contrario, esos recuerdos se vuelven aún más nítidos. Pero la perspectiva cambia. Esos rencores que parecían enormes en la vida terrenal se vuelven pequeños ante la inmensidad de la nueva realidad. Las alegrías permanecen, los vínculos de amor continúan, pero todo adquiere una claridad ampliada. Ella describía esto como si por primera vez estuviéramos mirando nuestra historia con los ojos de verdad. Y es justamente en este punto donde entra uno de los momentos más esperados y temidos, la revisión de la vida. Brown explicaba que no existe un juicio externo, no hay un tribunal o una condena. Lo que hay es el alma reviviendo cada experiencia, pero desde el punto de vista de todos los involucrados. Si fuiste amable, sientes la alegría que causaste. Si heriste, sientes el dolor que provocaste. No como un castigo, sino como una forma de aprendizaje. Es un proceso de conciencia, no de punición. Para ella, ese era el verdadero sentido de rendición de cuentas, no ante un juez, sino ante la propia verdad interior. Este detalle cambia completamente la forma de ver la vida y la muerte, porque, según Sylvia, lo que realmente importa no son posesiones, estatus o títulos, sino la forma en que tratamos a las personas y cómo crecemos con cada experiencia. La revisión de la vida no tiene el objetivo de condenar, sino de enseñar. Es como ver la película de la propia existencia, pero en versión interactiva, sintiendo cada detalle. Y es justamente después de esta revisión que el alma puede decidir sus próximos pasos. Y aquí surge una revelación que fascinaba a sus seguidores: la idea de que la reencarnación existe, pero no es obligatoria. Brown decía que muchas almas eligen regresar a la Tierra para aprender nuevas lecciones, mientras que otras prefieren permanecer en el otro lado, involucradas en actividades de crecimiento espiritual que no requieren retorno físico. En ese sentido, el otro lado no es solo un lugar de descanso, sino también de estudio y evolución. Ella hablaba de bibliotecas espirituales, lugares de aprendizaje sobre ciencia, arte, filosofía, sobre todo aquello que el alma desea comprender en profundidad. Pero mientras tanto, en los primeros días después de la travesía, el alma aún mantiene un fuerte vínculo con aquellos que se quedaron. Sylvia decía que las visitas en sueños, las señales sutiles y las presencias reconfortantes ocurren con mayor intensidad justo después del 7º día. Es como si el alma tuviera permiso de regresar para asegurar que sus seres queridos sepan que ella está bien. Muchos relatos de personas que perdieron a alguien describen exactamente esto: una sensación de despedida final en sueños vívidos o acontecimientos inexplicables que ocurren justo en la primera semana. Para Brown, nada de esto era coincidencia.
era la prueba de que el amor atraviesa los planos. Y esto nos lleva a un punto delicado. Si el alma está tan en paz, ¿por qué algunos espíritus parecen quedar atrapados en sufrimientos o lugares específicos? Silvia afirmaba que estos casos eran excepciones, motivadas por un apego extremo o por dificultad en aceptar la propia muerte. Pero incluso en esos casos ella insistía, nadie queda olvidado. Guías y familiares continúan trabajando hasta que el alma acepte seguir. Puede llevar más tiempo, pero eventualmente todos atraviesan. Este detalle era reconfortante para muchos que temían la idea de almas perdidas. Para ella no había condena eterna. Había solo procesos más lentos o más rápidos. A lo largo de sus descripciones, Silvia repetía una idea que sonaba casi como un mantra. No hay nada que temer en la muerte. Ella decía que la muerte es simplemente una vuelta a casa, una liberación de aquello que nos limita. Los 7 días iniciales no son un periodo de tinieblas, sino de adaptación, y el otro lado no es un lugar de juicio, sino de amor y aprendizaje. Esta visión, por más simple que parezca, es poderosa porque toca el miedo más profundo de la humanidad, el miedo a lo desconocido. Y aquí surge una reflexión inevitable. Si lo que Silvia describía es real, entonces la vida no debe ser guiada por el miedo a la muerte, sino por el propósito de vivir de forma significativa. Porque al final todo será revisado, todo tendrá un impacto. Cada gesto de bondad, cada palabra de apoyo, cada elección de amor, tendrá un peso mucho mayor de lo que imaginamos. Y al mismo tiempo, cada error será una oportunidad de aprendizaje, no de condena. Esta perspectiva puede cambiar no solo la forma en que encaramos la muerte, sino también cómo vivimos el presente. Pero claro, hay algo que Silvia siempre dejaba en abierto. Si existe ese otro lado tan real, tan concreto, tan amoroso, ¿por qué no podemos acceder a él con mayor claridad mientras aún estamos vivos? ¿Por qué solo vislumbramos a través de sueños, señales o relatos de experiencias cercanas a la muerte? Esta pregunta quizás sea la mayor provocación de todas. Para Brown, la respuesta era simple. Porque todavía tenemos lecciones que aprender aquí. El velo del olvido, según ella, no es un castigo, sino una protección. Si recordáramos todo, no viviríamos plenamente la experiencia terrenal. Y es justamente en este misterio donde reside la belleza de la vida. Vivimos sin recordar totalmente de dónde venimos y a dónde vamos. Pero cargamos intuiciones, sueños y señales que nos recuerdan de vez en cuando que no estamos solos. Los primeros 7 días después de la muerte, como Silvia describía, son solo la punta del iceberg de un viaje mucho mayor, que sigue más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Pero aún falta responder a una última pregunta, quizás la más personal de todas. ¿Cómo estas revelaciones pueden cambiar la forma en que lidiamos con la pérdida y con nuestro propio destino? ¿Y qué podemos aprender mientras aún estamos vivos con esta visión de la transición del alma? Esta es la parte que cerrará nuestro viaje, trayendo todo de vuelta al presente. Si llegamos hasta aquí, ya hemos recorrido los 7 primeros días descritos por Silvia Brown. Ya hemos vislumbrado el otro lado y entendido cómo el viaje del alma es recibido y orientado. Pero quizás la pregunta más importante aún esté abierta. ¿Qué hacemos con este conocimiento mientras aún estamos vivos? Porque al final, el mensaje más poderoso de Brown no era solo sobre lo que sucede después de la muerte, sino sobre cómo esta comprensión puede transformar la manera en que vivimos ahora. Ella insistía en algo que puede parecer simple, pero que adquiere un peso enorme ante todo lo que describió. Si cada acción, cada palabra, cada elección es revisada en la revisión de la vida, entonces nuestra existencia terrenal no es aleatoria. Cada momento importa. Esto significa que en lugar de vivir bajo el miedo a la muerte, deberíamos vivir bajo la conciencia de la vida. Para Silvia, el verdadero propósito de conocer lo que sucede en los 7 primeros días después de la muerte era recordarnos que no existe pérdida definitiva, que la separación es solo temporal y que la forma en que nos tratamos unos a otros es lo que realmente permanece.
Piensa en el impacto de esto en momentos de luto. Cuando alguien parte, el dolor es inevitable. Pero si entendemos que en los primeros días esa persona todavía está cerca, observando, sintiendo el amor e incluso los pensamientos que enviamos, entonces el luto no es solo ausencia, es también presencia. Brown decía que en ese periodo el alma recibe con claridad los mensajes que mandamos, especialmente si son de gratitud y amor. ¿Qué te gustaría que la persona que partió supiera? ¿Que fue importante? ¿Que dejó buenas huellas? ¿Que el amor no terminó? Este es el momento, según ella, en que esas palabras son más poderosas. Y aquí entra una reflexión que puede ser incómoda pero necesaria. Si la muerte no es un fin, sino un pasaje, ¿por qué vivimos como si no tuviéramos tiempo? ¿Por qué acumulamos rencores, dejamos palabras no dichas, postergamos gestos simples de cariño? Silvia afirmaba que muchas almas en la revisión de la vida se arrepienten no de lo que hicieron, sino de lo que dejaron de hacer, del abrazo que no dieron, del perdón que no ofrecieron, de la oportunidad de amar que ignoraron. Saber que la conciencia carga cada detalle debería ser una invitación a vivir de forma más valiente, más plena, menos distraída. Y no se trata de perfección. Brown no predicaba que debiéramos vivir como santos inalcanzables. Ella hablaba de elecciones humanas, de caídas, de aprendizajes. Para ella, errar era parte del proceso, pero la forma en que reaccionamos al error es lo que define nuestro crecimiento. Si usamos el error como excusa para desistir o como oportunidad para cambiar, es eso lo que pesa en la balanza de la conciencia. Recuerda, no hay juez externo. El único juicio es el de la propia alma, y ese juicio es inevitablemente honesto. Otro punto esencial que ella planteaba es el impacto de nuestros pensamientos. No solo acciones, sino también intenciones y sentimientos cuentan. Esto porque, según Silvia, la energía es algo real y palpable en el otro lado. Lo que emanamos retorna a nosotros de alguna forma. Si pasamos la vida entera cultivando rencor, resentimiento, envidia, esa energía se refleja en nuestra propia revisión. Si cultivamos amor, gratitud y generosidad, eso también retorna. En ese sentido, cada día es una preparación para aquellos 7 días después de la muerte y después de ellos para el encuentro con nosotros mismos. Pero quizás una de las revelaciones más consoladoras de Brown sea esta: nadie está solo en su viaje. En los momentos de mayor miedo o confusión, existen guías espirituales que nos acompañan. Incluso cuando no creemos, incluso cuando dudamos, incluso cuando creemos que todo termina en el último suspiro, la presencia de ellos no falla. Esta idea resuena porque toca una necesidad universal, la de no ser abandonados. Y, según Silvia, la muerte es exactamente lo contrario del abandono, es el reencuentro. Ella también reforzaba que la vida terrenal no es un castigo, sino una escuela. Venimos aquí para aprender, para experimentar, para evolucionar. El dolor, los desafíos, las pérdidas no son castigos, sino oportunidades. Claro, esto no elimina el sufrimiento, pero cambia la forma en que lo encaramos. Si cada experiencia es parte de un aprendizaje mayor, entonces hasta los momentos más difíciles adquieren sentido. Y si todo esto será revisado de forma clara en el otro lado, entonces quizás la gran tarea sea vivir con más conciencia y menos miedo. Ahora, piensa en el impacto personal de estas ideas. Imagina perder a alguien querido y saber que, por 7 días, esa alma todavía está cerca, sintiendo tu energía. Esto no quita el dolor, pero transforma la despedida. En lugar de ahogarte solo en la desesperación, podrías usar ese tiempo para enviar mensajes de amor, para recordar los buenos momentos, para ofrecer perdón si fuera necesario. Silvia creía que esta práctica no solo conforta a los vivos, sino que también ayuda a los muertos a seguir en paz. Es como si fuera un último regalo que podemos ofrecer. Y si traes este conocimiento a tu propia vida, la transformación puede ser aún mayor. Saber que cada gesto, cada palabra, cada elección
será revisada por la propia conciencia, puede liberarnos de la ilusión de que la vida es banal o sin importancia. Al contrario, cada instante es significativo, no porque alguien nos vaya a castigar, sino porque nosotros mismos nos vamos a enfrentar a la verdad de lo que hicimos y dejamos de hacer. Es aquí donde el mensaje de Brown toca algo profundo. El miedo a la muerte es en gran parte el miedo a la verdad sobre nuestra propia vida. Pero si vivimos de forma más honesta, más conectada al amor y menos al rencor, ese miedo pierde fuerza. La muerte deja de ser un enemigo y se convierte en solo una etapa natural. Y cuando ese día llegue, los 7 días iniciales no serán un tiempo de confusión, sino de reconocimiento y paz. Entonces, quizás la gran lección sea esta: no esperes la revisión de la vida para darte cuenta de lo que importa. Di ahora lo que necesitas decir. Ama ahora, perdona ahora, vive ahora. Porque, según Silvia, el alma no lleva títulos, no lleva riquezas, no lleva nada más que el amor que dio y recibió, y el aprendizaje que acumuló. Esto es lo que atraviesa el portal. Esto es lo que permanece en el otro lado. Y si aún quedan dudas, si aún hay miedo, quizás podamos recordar las palabras que ella repetía con frecuencia. No hay nada que temer en la muerte. Ella es solo una vuelta a casa. Esta frase simple puede ser la clave para lidiar no solo con el fin, sino con cada nuevo comienzo. Porque, en el fondo, lo que Sylvia Browne dejó como legado no fue solo la descripción de los 7 días, sino el recuerdo de que somos eternos, de que no estamos solos y de que el amor es lo único que realmente sobrevive. Por eso, si este video tuvo sentido para ti, si trajo paz, consuelo o incluso nuevas preguntas, considera suscribirte al canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayendo reflexiones que conectan, que consuelan y que despiertan. Y sobre todo, comparte este contenido con alguien que pueda estar necesitando una palabra de esperanza. Porque así como los lazos no se rompen con la muerte, tampoco se rompen cuando compartimos conocimiento y consuelo. Al final, el mensaje es claro: la muerte no es el fin, es solo el inicio de una nueva etapa. Los 7 días descritos por Sylvia Browne son el recordatorio de que no estamos aquí por casualidad y de que lo que realmente importa no es cuánto tiempo vivimos, sino cómo vivimos. Y si todo esto es verdad, entonces la vida es mucho más preciosa de lo que imaginamos, porque es el espacio donde elegimos las memorias que revisaremos y las semillas que cosecharemos cuando llegue la hora de la travesía.